Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Ayer, 3 de marzo, pasaron hartas cosas, pero entre otras, se cumplieron 5 años desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Chile. Cuando iniciamos la pandemia, partieron días muy intensos para todos, por supuesto, que marcaron en nuestras vidas, y fueron días muy intensos también para quien era ministro de Salud en ese entonces, Jaime Mañalich, que está en la línea telefónica. Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Estupendo, Pablo. ¿Y tú? Bien, aquí recordando qué es lo que pasa cuando se cumplen, digamos, estos aniversarios, ¿no? De cómo era la cosa en ese tiempo. Yo me imagino que usted ha hecho lo propio. ¿Qué, qué recuerda o cómo observa lo que ocurrió a partir de ese momento, con el paso del tiempo, además, ¿no? Que siempre otorga una mirada diferente. Bueno, la verdad, teníamos la advertencia, como se recuerda, desde China, de que algún tipo de infección nueva respiratoria estaba ocurriendo y eso fue avisado por China el 31 de diciembre del año 2019. Desde ese momento en Chile y en otras partes del mundo también se inició una intensa preparación y sabíamos que era cosa de tiempo para que este virus hiciera su aparición en nuestro país. De hecho, durante el mes de febrero ya se investigaron varios casos como sospechosos de gente que había llegado precisamente desde el gigante asiático, desde Europa, donde ya sabíamos que había bastante de esta enfermedad, pensando, ¿no es cierto?, que sus síntomas respiratorios podían deberse a COVID. Todos ellos fueron descartados, estoy hablando de unas 50, 55 personas, hasta que, como usted bien dice, Pablo, el día 3 de marzo del año 2020 apareció desde el informe del Instituto de Salud Pública de Chile el primer caso positivo en el país de una persona que había viajado a Europa, tenía síntomas respiratorios bastante leves, en realidad casi no necesitó hospitalización y de allí partió una vorágine, un vértigo de cada vez más casos durante ese primer brote de la variante inicial de este virus que, como sabemos, después cambió, mutó en varias otras formas. La gestión de la pandemia, el manejo, lo que le correspondió a usted encabezar como ministro, claro, tuvo distintos momentos, ¿no? Pero ¿cómo lo ve en el tiempo? ¿Cómo recuerda que se Bueno, manejó el tema? Porque hubo hartos episodios. De hecho, usted finalmente tuvo que salir del ministerio. así es. Yo diría que la primera etapa estuvimos concentrados fundamentalmente en lo que llamaríamos el dilema de la última cama. No había vacunas y por lo tanto sabíamos que la gente se iba a enfermar y algunos de ellos, sobre todo adultos mayores, se iban a enfermar gravemente, de acuerdo a lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Entonces, durante ese primer periodo de gestión, todo el esfuerzo estuvo dedicado a financiar, traer respiradores, camas, habilitar camas de hospitalización en recintos tanto públicos como privados para sostener la demanda que íbamos a enfrentar y que enfrentamos de hecho, de pacientes que iban a requerir cuidados intensivos para salir adelante de esta infección. Yo diría que en esa época, que era un momento bastante crucial desde el punto de vista político para Chile, hay que recordar que veníamos saliendo de un movimiento, no había terminado en realidad, un movimiento de disconformidad, de queja ciudadana, de violencia en las calles, que hacía pensar que en realidad incluso el gobierno del presidente Piñera estaba en riesgo a partir de marzo del año 2020. Pero a pesar de ello, yo diría que en esa primera etapa se logró una suerte de acuerdo de paz, un acuerdo político para la gestión de la pandemia, tanto desde el gobierno y la oposición, que permitió tomar todas estas medidas que conocemos y apostar muy tempranamente, como Chile hizo con gran éxito, por la solución de las vacunas, que es lo que al final, ¿no es cierto?, nos significó tener una conducta o un resultado mucho mejor que la mayoría de los países del mundo en esta materia. Chile fue el primer país que vacunó a sus ciudadanos contra varias dosis contra esta enfermedad y eso produjo un cambio muy dramático frente a otros países en el manejo de la pandemia. Y de las cosas que se pudieron hacer diferentes, obviamente ahí después tuvimos algunos temas con
con la información sobre la lista de fallecidos, ¿no? Que no coincidían los datos, que había algún problema en ese conteo. Pudimos conocer correos después que daban cuenta de aquello. Usted también tuvo una declaración en algún momento cuando decía que no sabía que había tanto hacinamiento en Chile a propósito de una visita a terreno. Esas cosas, ¿cómo las recuerda esos momentos? ¿Y Bueno, qué autocrítica hace también de esa parte? sí, yo diría que en primer lugar, efectivamente estábamos frente a una situación sin precedentes y íbamos aprendiendo todos cada día. En segundo lugar, a la hora de generar los hacinamientos, digamos, las cuarentenas, había que recorrer terreno y en realidad, igual como ocurre exactamente hoy día, eso no ha cambiado en nada, la situación de hacinamiento, pobreza en el país no tiene un correlato uniforme desde el punto de vista ni del Ministerio de Desarrollo Social ni del Ministerio de Vivienda, y esta sorpresa, desgraciadamente, producto de una inmigración muy masiva, sigue ocurriendo en el sentido de que un alcalde dice, mire, yo creo que aquí viven 50 personas y en realidad viven 200. Eh, Desgraciadamente no tenemos un buen catastro, no lo hemos logrado todavía por el cambio demográfico que está experimentando el país respecto a cuál es la situación de hacinamiento, de entrega de agua, de entrega de elementos básicos, y ojalá en ese sentido hiciéramos un esfuerzo, sobre todo, insisto, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Desde el punto de vista de los números, lo más importante, desde luego, la estadística era pesquisar muy precozmente a las personas que habían enfermado, porque esta, usted recuerda, es una infección bien tramposa, en el sentido de que se contagiaba, cosa que no es habitual en infecciones respiratorias, antes incluso de estar enfermo. O sea, las personas que no tenían ningún síntoma y que ya estaban con el virus en el cuerpo, estaban contagiando. Eso generó un cambio muy dramático en el manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque obligó a aislamientos muy estrictos, eh, incluso en personas que eran solo contactos, o sea, que habían estado en contacto con alguien y que podrían enfermarse los próximos días, y encerrar a esas personas, y eso fue una cosa bastante difícil. Yo creo que efectivamente los sistemas de registro del país para una pandemia de esta magnitud, los sistemas de registro en el mundo, porque hoy día sabemos que incluso a quienes el número de fallecidos que se ha documentado en Chile, que se alcanzan en los números oficiales a 62.000, probablemente, y se han ido corrigiendo ya a la baja, fueron muchos menos. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenía un test positivo, un PCR positivo para COVID y fallecía de cualquier cosa, se asignaba su muerte a COVID, y eso hay que corregirlo. Y bueno, el Ministerio de Salud y el Departamento de Estadística, el DEIS del Ministerio de Salud, está en esa tarea intensamente y ya está haciendo correcciones. En ese sentido, a mí me parece que el foco que pusimos retrospectivamente más bien en los fallecidos que en los posibles casos, contagios nuevos de cada día, y lo que había que hacer con ellos en términos de aislamiento, fue una dificultad mayor en la gestión, que ojalá se pudiera corregir, a pesar de que todavía el Ministerio de Salud no cuenta con un sistema informático sólido para el informe de enfermedades de notificación obligatoria, como es el caso del COVID y otras. Jaime Mañalich, después de 5 años uno dice tendríamos que haber tomado todas las lecciones posibles de una situación como esta, una pandemia. Y probablemente sí, lo hacemos en alguna medida, pero también a veces sorprende observar que hay tendencias que descreen de el cuidado respecto a estas materias. Me refiero a distancia con los procesos de vacunación, países que se salen de la Organización Mundial de la Salud, como con una pandemia tan cercana y con una experiencia tan brutal hace pocos años. Parece que esas lecciones no siempre estuvieran tan asimiladas. No sé cómo lo observa. Yo pienso que la gestión de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud fue un fracaso, y así lo ha explicado su director general, y produjo un efecto rebote en el cual cada país al final se entendió o enfrentó la pandemia como mejor pudo.
y las diferencias regionales, incluso en América. O sea, si uno compara lo que hubo en Chile en términos de vacunación exitosísima comparado con otros países que tuvieron cifras de mortalidad muy altas en América, estoy diciendo como Ecuador, el mismo Perú, en realidad son bien llamativas. Y como usted bien señala, en lugar de llegar a un mejor acuerdo, a un nuevo tratado para enfrentar estas pandemias que van a ocurrir cada vez con mayor frecuencia, no cada vez con menos frecuencia, cada vez van a ser más frecuentes por el cambio climático, la violación de fronteras naturales de ecosistemas que el hombre está destrozando y quemando. Efectivamente nuestra institucionalidad mundial para enfrentar esto es hoy día más pobre de lo que era antes de la pandemia. Y como usted bien dice, hay países, Argentina y Estados Unidos son el ejemplo más dramático, que se están retirando de organizaciones que tienen como misión fundamental ayudar al mundo a prevenir y a manejar estas situaciones si es que se presentan. Y en ese sentido yo soy más bien pesimista que nuestra situación para enfrentar estos futuros desafíos es hoy día más pobre de lo que era el año 2019-2020, peor financiada, con peores acuerdos o menos acuerdos, y hay que recordar que estos agentes infecciosos, virus, bacterias, virus en este caso, no tienen visa, o sea, pasan de frontera sin saber que están pasando de Argentina a Chile y viceversa, porque nada de esas barreras de aeropuertos, de puertos, son suficientemente potentes para frenar este desplazamiento de estos agentes que producen enfermedades tan graves. Se ha iniciado acá en Chile la campaña de invierno, se adelanta, ¿no? Y hay, entre otros, eh, una protección contra el COVID-19. Entonces, claro, a lo mejor muchos dijeron, bueno, esto no lo habíamos dejado atrás. ¿Cuáles son las amenazas hoy día del COVID-19 que sabemos no se ha retirado, ¿no? Bueno, en el invierno recién pasado en el hemisferio norte, la influenza habitual contra la cual nos vacunamos todos los años, produjo más muertes que el COVID. En ese contexto, efectivamente, el COVID, como yo lo dije en una discusión tan criticada, se ha vuelto ya un virus buena persona, en el sentido de que se transformó en un virus habitual de resfrío, de infección respiratoria. Pero el problema es que el COVID sigue siendo, cuando afecta a personas de mayor edad, una enfermedad de mucho riesgo de hospitalización, de muerte. Y por eso hay que aplaudir al Ministerio de Salud, que ha iniciado en forma tan temprana una vacunación contra influenza y contra COVID, además de lo que fue tan exitoso ya el año pasado, de la inyección con anticuerpos monoclonales, que no es una vacuna, en realidad es un medicamento, para prevenir que los niños no sufran una infección grave por virus sincicial respiratorio. Yo sigo confiando en que nuestra cultura chilena de vacunación va a permitir que logremos cifras de vacunación adecuadas para que la población esté protegida, porque aquí, como se trata, ¿no es cierto?, de que el virus no circule, es fundamental lograr una cifra de vacunación en el número necesario de personas para que haya inmunidad. No se trata de que una persona se vacune y con eso estamos listos, sino que se requiere, en el caso de influenza, por lo menos que el 80% de la población objetiva se vacune antes de llegar el invierno. Nosotros ya sabemos y podemos anticipar que este invierno, si no hubiera una campaña de vacunación adecuada, va a ser un invierno muy duro desde el punto de vista de la infección de influenza, más que de COVID. Y es por eso que hay que entender, y la gente lo entiende también, y las campañas del Ministerio de Salud apuntan en eso, que esta es una lucha continua en la que todos los años hay que volver a hacer un esfuerzo y vacunarse para prevenir, insisto, sobre todo en la población de riesgo, o sea, las mujeres embarazadas, para que sus niños recién nacidos no se infecten de estos virus, COVID, influenza, y sobre todo pongo el énfasis en las personas mayores de 60 años o los que tienen alguna infección, una enfermedad de inmunodepresión, están en tratamiento de cáncer o tienen otras comorbilidades como diabetes, es fundamental que se vacunen lo antes posible.
Jaime Mañalich, tenemos un año electoral. ¿Cuánto cree que van a incidir los temas de salud en la campaña, en las discusiones programáticas? Que todavía no se ven muchas discusiones programáticas, lamentablemente, pero bueno, ¿dónde deberá centrarse una conversación electoral que tenga que ver con la salud? ¿Cuáles son los temas? A mí me parece que en general lo que uno ve en todas las candidaturas, que a pesar de haber pasado por la pandemia y haber vivido un acuerdo político con sus más y sus menos para manejar esta pandemia, no veo nítidamente los asuntos sanitarios de reforma a la salud, de fortalecimiento de la atención primaria, de financiamiento, de sacar adelante leyes que están ahí esperando, como el seguro catastrófico de FONASA o la ley de fármacos 2, que ayudarían a que la gente comprara medicamentos a mucho menor precio. Y en ese sentido, yo creo que estamos un poquito capturados, más que políticamente, en una dinámica electoral. Vamos a ir juntos, vamos a ir separados, vamos a cómo hacer la lista parlamentaria. O sea, estamos mucho más en una discusión que se ha agudizado ahora con el inicio de marzo, de quiénes van a estar en los papeles, en las papeletas de voto, que una discusión programática de lo que es bueno para Chile y de lo que en particular, como usted dice, Pablo, tiene que ver con las políticas de salud, que son fundamentales para el bienestar de la población y que no las veo nítidas o todavía también otras cosas, ni vivienda ni nada de eso, pero en la realidad no estamos discutiendo de qué Chile queremos, sino básicamente de quiénes van a ser los diputados, cómo van a armar las listas para el Senado y quiénes van a ser potenciales candidatos a primarias, primeras vueltas, segundas vueltas, y eso es lo que nos tiene hoy día confundidos, voy a decir, respecto a diseñar un programa de gobierno. ¿Usted es candidato o potencial candidato No, a nada, ¿no? no. Le toca a una generación más joven ya, pues, don Pablo. Oiga, A usted le toca. ¿su candidata es Evelyn Matei? Así es. ¿Y cómo ve esa opción? ¿Cómo la observa? Bueno, veo que es la candidatura que por supuesto cuenta hoy día en las encuestas con mayor apoyo. Lo que veo con preocupación es que pareciera que es mucho más fácil que en el actual oficialismo se llegue a un acuerdo de listas parlamentarias e incluso de elección de candidato presidencial, pasando o no por primarias, y eso lo veo mucho más confuso en el sector de la centro derecha o derecha, donde efectivamente hay un ánimo de canibalismo, voy a decir, que no ha cesado. O sea, no estamos discutiendo de qué es lo que es bueno para el país y cómo lo logramos y quién puede hacer mejor estas cosas, sino que estamos discutiendo yo la llevo, y creo que eso, en la medida en que queda tan poco tiempo para las elecciones, es un despropósito para lo que el país necesita. Este año va a ser financieramente muy difícil, la pobreza nos va a golpear de nuevo y tenemos un cambio en políticas mundiales que, querámoslo o no, nos va a afectar severamente. O sea, yo le digo, si Estados Unidos pusiera aranceles al cobre, el 60% del cobre que compra Estados Unidos es de Chile. Si pusiera un impuesto, digamos, a la importación de cobre a Estados Unidos, cosa que podría ocurrir perfectamente, nuestra situación económica país sería extraordinariamente grave. Y no estamos hablando de esos temas ni defendiendo esas batallas, que en mi opinión son las más importantes para combatir la pobreza y tener una política razonable en pos de la justicia social en nuestro país. Bien, le queremos dar las gracias a Jaime Mañalich, que fue ministro de Salud durante la pandemia, cuando se decretó el primer caso, hace 5 años exactamente. Bueno, ayer fueron 5 años exactamente de aquello. Jaime, muchas gracias por conversar con nosotros. A usted, don Pablo, muchísimas gracias y buenos días. Buen día. Son las 7:50.